comparten una misma esencia: superación, disciplina y capacidad de transformar vidas, deporte y literatura. Hoy se unen en el marco de un año muy significativo para Torrejón, reconocida como Ciudad Europea del Deporte 2026 y en pleno mes de las letras, para celebrar el nuevo libro de Jero García, esboceador, escritor, entrenador de boxeo, conferenciante y creador de la Fundación Jero García. Da la bienvenida al protagonista de este encuentro literario, el concejal de Cultura, José Antonio Moreno. Permítame las gafas, que gracias. Buenas tardes, bienvenidos a la Casa de la Cultura. En primer lugar, Jero, date la bienvenida aquí a tu tierra, a Juan Rodó, tu casa, a mi compañero de tu madrina, a tus hijos, Miriam Gutiérrez, otra campeona como tú. Jero García, te ha dicho Monse, es boxeador, es comunicador, es una persona importante en el mundo del deporte, que transmite los valores de lo que es la persona, el deporte en general y lo que es la vida en particular. Camino de vuelta es su tercer libro, ¿correcto, Jero? Espero que disfrutemos hoy de tu maravillosa voz y oportunidad de explicar lo que tú has vivido, has pasado y lo que puedes evitar en el futuro. Y nos acompaña también Sergio Maravilla Martínez. Buenas tardes, Sergio. Un aplauso para ti. Gracias por venir. Como ha dicho mi compañera Monse, pero somos una ciudad que apuesta por el deporte, somos ciudad europea del deporte, y quién mejor que una figura a nivel mundial como Jero García. Jero, bienvenido a Torrejón, estás en tu casa. Viva la cultura, viva el deporte, viva Torrejón de Ardoz. Gracias. Y esta entrega de recuerdos de la Muchas Muchas gracias por tus palabras. Es la placa del ayuntamiento, lo que es el ayuntamiento. Ay, qué maravilla. Qué bonito. Muchísimas gracias. Pues nada, ataque. Vamos a este ring literario que hemos aquí improvisado, pero siéntate. Camino de vuelta. Aquí. Como decía, camino de vuelta, con el tercer libro ya Jero. Ayer salía a la venta y hoy tenemos la gran suerte de presentarlo aquí en Torrejón, en esta Casa de la Cultura. Comenzamos por el principio, yo creo. Es importante comenzar por el principio. Por el prólogo, exactamente. Este prólogo no está escrito por ninguna persona famosa, como en libros anteriores, sino por un estudiante. Cuéntanos un poquito la historia en torno a este prólogo. Bueno, vamos a ver, aquí hay una responsable, clara y meridiana, que estáis sentada en primera fila, que es Paula, mi mujer, la jefa, que tuvo la brillante idea. ¿Por qué surge esta idea? Surge porque me entró esa tesitura de que mi primer libro, el prólogo lo hace David Istao, que va a descanse. El segundo prólogo de mi primera novela, Morada de la Lagartija, lo hace Pedro Simón. Dos grandes periodistas y sobre todo dos grandes autores. Yo me pongo a pensar quién me puede hacer el tercero. Tengo grandes amigos escritores, tengo a Chicote, a Javo, se lo puedo pedir a Arturo, a Juan del Val. Tengo cercanía con ellos. Pero surge algo. Surge de esos clics que surgen en la vida. Tú sabes que yo me dedico a ir por los colegios, a dar conferencias con mi campaña Sport vs Bullying. Llevamos en los últimos 3 años casi 25.000 niños de impacto directo, y sí, voy a teatros donde hay miles de niños, pero también voy a los ACES. ¿Qué es un ACE? Aula Compensatoria Educativa. Ahí son las aulas donde hay más profesores que niños. ¿Qué quiero decir? Porque son niños que están obligados a estar ahí, porque tienen que estar escolarizados, porque si no estuvieran ahí, desgraciadamente a lo mejor estarían en un centro de menores infractores. O sea, son niños bravos, son niños, como me gusta decir a mí, son los niños que no quieren nada. Entonces, uno de los profesores del ACE de Móstoles, exalumno mío, Jaime Alemán, hizo como una especie de proyecto llamado Cola de Lagartija. O sea, compró un libro para cada niño de mi anterior novela. Lo leyeron y me hicieron una redacción. Entonces yo fui a hablar del libro con ellos y me hicieron como un librito. Entonces, según lo abrí yo
a la hora de comer, después de haber, pues no pude comer porque estuve llorando todo el rato, ¿no? Entonces me emocioné muchísimo. Digamos que es la última vez que me he emocionado de verdad. Paula lo leyó y se emocionó también. Y quedó ahí. Entonces ese día cenando, donde teníamos que tomar una decisión sí o sí de quién iba a escribir el prólogo, o por lo menos intentar pedírselo, Paula, mente brillante, más que yo, y entonces me dijo que lo escriban ellos. Digo, ¿ellos quién? Los niños que van a leer este libro en los colegios, ¿no? Y entonces, pues una locura, llamó a Sergi, jefe de edición de Temas de Hoy, Sergi, pero que me dice si en 2 semanas maquetamos. Digo, 2 semanas, déjame más. Y en 2 semanas creamos el movimiento Jero Busca Prólogo. ¿Sacaste un concurso, no? Hicimos un concurso a nivel nacional, más de 300 prólogos, bueno, 301, porque uno me lo mandó Sergio Maravilla desde Argentina, que luego lo contaremos. Pero no cumplía, ¿no? Con la edad, ¿no? Se nos pasaba un poquito de la horquilla. y nada, mandaron 300 prólogos, quedaron 10 finalistas, tenía un jurado fantástico, compuesto por Roberto Leal, Pedro Simón, vuestra concejala de Turismo y Deportes, Miriam Gutiérrez, el rapero Jace y Paula, mi mujer. Y entre los 5 decidieron que Supernova era el prólogo. Pues menuda historia, ¿no? Comenzamos muy fuerte esta tarde. Comenzamos por el principio y por el final del libro también. Este libro finaliza con el epílogo muy potente, escrito por Sergio Maravilla Martínez, campeón mundial de boxeo, que nos acompaña esta tarde. Sergio, por favor, vente con nosotros aquí a este lugar. Así, Argentina, allá son muy ¿Has visto buenas. que Sergio besa como esquiva? Tiene su técnica. Muy buenas tardes, tardes. Sergio. Vaya epílogo que has marcado. ¿Le gustó? El beso del epílogo, dos páginas del final, casi al final, cuando termina la historia. De esas páginas te erizan la piel. Ahí tú nos cuentas quién es Jero García. ¿Puedes compartirlo con nosotros, con las personas que están aquí? ¿Quién es Jero García? Muy bien, a ver, sintetizando. Lo escribí desde el cariño, desde la admiración, ¿no? Una admiración muy grande por él. Él salió del barrio, como nosotros somos de barrio, somos bichos de barrio. Y la búsqueda de desarrollo, es una persona que busca desarrollarse, que busca crecer. Pero hay algo que está por encima de todo eso, que es que busca dar, busca ayudar, siempre para los demás. Y para un lugar para un sitio tan vulnerable como los chicos, ¿no? Como los niños. Creo que visto desde afuera, es una persona muy poderosa, ¿no? Con un interior con muchísimo poder. Y me parece fantástico lo que escribí. Me tardé un ratito, nada más, tardé un ratito, 1:30, 2 por ahí, pero ya más o menos tenía algunas cositas en mente y dije, lo voy a enganchar para dar un pequeño homenaje, ¿no? Desde mi parte con cariño y con respeto. Básicamente eso. Yo te voy a poner un poquito una encerrona, ¿vale? Vale. Esas 2 páginas que pues te has escrito. A mí me gusta especialmente esta, que si no la podías leer y compartir de aquí, que dice: vivimos en un mundo que aplaude de los que brillan, hasta que solo la verdad. Perfecto. Es aquí, ¿vale? Lo puedes coger. Muy bien. A ver. Vivimos en un mundo que aplaude a los que brillan, pero se olvida de los que sostienen. ¿Y qué los sostiene? Sostiene miradas, sostiene rabias, sostiene chicos que están a un paso del abismo, sostiene silencios que pesan toneladas, sostiene historias que podrían terminar mal y pelea para que no terminen así. Y después escribe. Y después escribe. ¿Cómo te quedaste cuando leíste este epílogo de tu amigo Sergio? Claro. Francamente, perdón que interrumpa, no creí que iba a estar adentro del libro, porque él me dijo, claro, son niños los que escriben. Yo no miré todo, no leí toda la publicación, dije, uy, qué bueno para un prólogo, digo, yo quiero escribir. Y agarré el pie, y después me dijo, mirá que esto es para niños. Bueno, digo, a ver, ¿qué edad tengo? ¿Para qué miro el DNI? ¿Qué edad tengo? Y es eso, que llegué tarde, disculpen, un par de años nada más. No. Claro, él me lo manda a las horas en Argentina, pues normal allí, pero claro, a mí me llega a las 4 de la mañana.
Claro, entonces yo me levanto, de esto que me levanto yo, que yo tengo una edad, me levanto a mear varias veces. Yo me levanto 6 y pico y lo veo. Y no miro quién me lo manda. O sea, no miro quién me lo manda, empiezo a leer. Ya claro, digo, esto es un argentino. Digo, y empiezo y ya según iba, me lo estaba imaginando. Pero claro, no podía soltarlo, o sea, no podía ver quién, ¿verdad? Y al final como que acaba firmándolo y yo al momento le digo, Sergio, digo, son las 7 de la mañana aquí, me has emocionado, me da pena de que no pueda ser un prólogo porque te has pasado mínimamente de la horquilla de edad, porque esto era de 12 a 17. Y entonces quedo ahí y me dice, papá, haz lo que quieras. Yo al día siguiente se lo mando a Sergi, digo, me gustaría que fuera el epílogo. Porque yo ya sabía que el prólogo no. Un prólogo, yo porque nosotros hemos hecho muchos prólogos, al final es la conexión de la obra con el autor. Por lo menos yo cuando escribo un prólogo me gusta hacer eso, ¿no? Entonces yo sabía que el prólogo no iba a hablar de mí, ni del libro, iba a hablar de lo que iba el libro. Entonces ese prólogo yo veía que era la conexión perfecta al final del libro. Entonces se lo expliqué a Sergi y Sergi me lo compró. Bueno, el pobre es que me compra todo. Y bueno, para poneros un poquito en situación, Camino de Vuelta narra la historia del acoso escolar. La vida de los niños de en torno a 8 o 9 años que se cruzan en un colegio madrileño del barrio de Carabanchel. Javi, que viene de un entorno familiar duro, con violencia, alcoholismo, y Román, que viene a España con sus padres desde Argentina en busca de un futuro mejor. Y este niño pronto se convierte en la diana de Javi, que consigue que todo el colegio al que tiene atemorizado le haga a este niño el vacío. Estamos ante una forma de bullying silenciosa. ¿En qué consiste este tipo de bullying? Porque estamos acostumbrados a asociar bullying con violencia física. Bien, vamos a ver. Primero contextualicemos. Esto es una historia real. Es una historia real. Esto es de un chico que entrenaba conmigo. Que de hecho, fíjate, esto no lo hemos comentado. ¿Te acuerdas que te dije yo que había un chaval argentino de Buenos Aires que había peleado en la noche de combos que te quería conocer? Sí. Pues es la historia de él. Es que es la bomba. Y él, un día que estábamos preparando Noche de Combos de Chile, que es como la velada de Ibai, pero en Chile, terminamos de entrenar y según cierro la puerta me dice, maestro, ¿podemos tomar un café? Digo, bueno, vamos al móvil, tomamos un café. Yo me cuenta su historia, su episodio de acoso escolar que tuvo ahí en Argentina. Entonces, según acabó, yo le dije, ¿me regalas tu historia? Dice, tuya es. Y en ese mismo momento empezó Camino de Vuelta. ¿Qué ocurre? Que yo aprovecho la realidad para ficcionarla. Yo escribo cosas reales, porque creo que si no, no tengo la suficiente legitimidad para ser leído. A mí me pasan muchas cosas, no a mí, sino a mi alrededor, y yo creo que las puedo transmitir. Entonces, la historia de Neko, yo la trasladé ahí, cambiando. Y sobre todo le cambié la forma de bullying. A él sí le pegaban. A él lo putearon de una manera desmesurada. Pero aquí en España está viendo un bullying que no ve nadie, que es el bullying relacional, que es el hacerle el vacío al otro, es buscar la invisibilidad, opacarla, llevarla al reverso tenebroso. Y es una forma muy sutil de hacerlo, pero muy difícil de detectar. Entonces yo creía que tenía que Camino de Vuelta ser la primera novela que hablara de ese bullying para ponerlo en el escaparate de la sociedad. Cuando lees el libro, esta historia llama la atención al silencio, ¿no? En ese colegio los chavales ven lo que está sucediendo, ¿no? Pero nadie hace ni dice nada. Es el silencio el gran cómplice de la violencia. Pero vamos, sin ninguna duda, de cualquier tipo de violencia. El silencio es el mayor cómplice de cualquier violencia. Y eso es algo cultural. O sea que deberíamos de reforzar a nivel de formación y educación a las nuevas hordas adolescentes y juveniles, pero sobre todo a los padres, ¿no? Que concienciaran a los niños que el que notifica no es un chivato, es un héroe. Porque un héroe puede salvar muchas vidas. ¿Cómo es posible, no, que en un cole uno tenga atemorizado a todo un colegio y los demás chavales, no sé, no hablen entre ellos,
y se pongan de acuerdo para hacer frente a este chico, ¿no? Y acabar con esta situación. ¿Por qué sucede esto? Bueno, eso se llama climas de indefensión. Eso al final, cuando tú sabes que un niño te va a dar problemas, pues intentas evitarlo y al final te juntas a él para no ser la persona dañada. De todas formas, en el bullying hay muchos factores de riesgo. Puedes sufrir bullying normalmente porque se ha generado un clima de indefensión, porque hay un desequilibrio de poder, pero a mí no me gusta generalizar, ¿no? O sea, es decir, hay unos determinados factores de riesgo, pero para evitar ese riesgo o minimizarlo, creo que el primer parapeto educativo, que son los padres, que es el hogar, son los que deberían de estar muy atentos. En este libro el gran protagonista también es el boxeo, un deporte que tiene un gran poder transformador, Sergio. ¿Qué tiene este deporte que no tengan los demás? Es un refugio donde uno puede encontrar, uno que va de afuera y ve un gimnasio de 20 chicos. Ahí me pasa a veces que encuentro el equilibrio de la sociedad está ahí adentro. Porque yo, por ejemplo, estuve también en campañas en contra del bullying, yo sufrí mucho bullying cuando era pequeño. Era monaguillo y después fui profesor de catecismo, hacía mérito. Entonces, no, pues me caían de todos lados, ¿no? Entonces, tenía una autoestima muy baja. Raro, ¿no? Para ser argentino. Pero bueno, tenía autoestima muy baja. Y lo que pude notar es que desde el primer día sentí, y no era por los puños, sentí que éramos todos iguales. En un gimnasio de boxeo son todos iguales. Y llega el chico que se echaba para adelante en el barrio y el que manda en el barrio, en el gimnasio de boxeo, no manda. Ahí no manda. Ahí puede mandar el más debilucho, el más calladito. Y era lo que yo pude comprobar por mi propio recorrido, digamos, por mi propia carrera de boxeo. Y lo veo hoy desde afuera, lo veo con mucho más claridad. A chicos que llegan muy elevados, muy arriba, que llevándose al mundo por delante, bajan a este nivel. Y el que está por el suelo se pone en este nivel. Y ahí dentro del gimnasio son todos iguales y hay una camaradería maravillosa y una complicidad, un compañerismo que realmente es fantástico. Yo estuve en diferentes deportes, 4 o 5 deportes, estuve compitiendo incluso, y en ninguno pude encontrar el abrazo que me pudo dar el boxeo, en ninguno. ¿Qué tiene el boxeo, pero que ayuda a estos chavales que andan perdidos? Bueno, yo creo que tiene la capacidad de transformar personalidades en positivo. ¿Por qué? Porque jugar a pelea canaliza la agresividad y regula la ira. Y ahora mismo, en estos tiempos donde se circula, donde es perenne en el ambiente la violencia y la agresividad desatada, un deporte como el boxeo o cualquier deporte de contacto, lo que te hace te va canalizando. ¿Por qué? Porque jugar a pelea va en el carácter primario del animal. Tú ves a los cachorros cómo se muerden para medir, ¿no? Pues nosotros cuando jugamos a pelea lo que hacemos empezamos a medir, sobre todo con nuestra, como ha comentado antes Sergio, con nuestra autoestima. Y empezamos a regular. Y aquí hagamos un pequeño inciso. Jugar a pelea no quiere decir que te pegues con alguien. El boxeo tiene algo que es que aunque tú pegues a un saco, estás jugando a pelea. Y cuando sales del gimnasio, aunque no te hayas pegado con nadie, te sientes boxeado. Por eso, por el carácter primario del animal. El boxeo no son 2 tíos sin camiseta ensangrentados encima de un ring. El boxeo es algo mucho más amplio. Podemos decir que si el deporte es el mayor antidepresivo que hay, el boxeo es el mejor laxativo. Ambos os habéis llevado los golpes dentro del ring y fuera. ¿Cuáles duelen más, los del ring o los de la vida? Qué pregunta, bueno. Cuando te pego un grandote de estos yankees, pero no, ni comparación.
no hay comparación. El boxeo es un juego de niños en comparación de lo que te puedes llevar en la vida. No hay comparación. El boxeo es hermoso, es maravilloso y hasta te golpean, hasta eso tiene de bonito. Hasta hay golpes para que estés espabilado. ¿Me explico? La vida es infinitamente más dura, infinitamente más dolorosa, mucho más cruda, más cruda. ¿Estás con Sergio? ¿Pero? No, 100%. Pero bueno, pero que todo lo que te pasa en la vida se puede extrapolar al boxeo y todo lo que te pasa en el boxeo se puede extrapolar a la vida. Igual que hay golpes dentro de un ring, hay golpes fuera, hay caos que te esparraman en la lona y hay caos que te hacen caer en tu existencia, pero también me gusta dejar esto claro, todo el mundo necesita una esquina, tanto en el ring como en la vida. El boxeo puede parecer un deporte muy solitario. De hecho, tu compatriota Rico Moravena decía que cuando suena la campana no te dejan ni el banquito. Y el banquito, hasta el banquito que quita el peso. Pero nosotros siempre necesitamos esa esquina, que nos dé una voz de aliento, que nos dé esa palmadita en la espalda. Es un minuto, ¿no? Es Un minuto. ahí, sí, es un minuto, pero que es un minuto eterno. Es un minuto que puede ser una vida. Siempre tienes que tener alguien que te acompañe. Todo el mundo necesita una esquina. Muchas cosas pueden pasar en ese minuto, ¿verdad? Es fantástico. Lo explican en este libro, lo de la esquina, el minuto, no solo el tema del acoso escolar, se aprende muchísimo sobre el boxeo. Este libro además es de estos que te invitan a subrayar frases, a anotarlas en una libreta y de vez en cuando cogerla y recordarlas, ¿no? Yo he subrayado dos, pero estas. En la vida siempre nos va a llegar un puñetazo de realidad, yo lo digo fino, ¿vale? En el libro lo dice de otra manera. Que posiblemente nos siente de culo y esta otra. No es más fuerte el que no cae, sino quien se levanta antes. Esta es la gran enseñanza de este libro. Bueno, en cierta manera, ese es el mensaje. El mensaje. Hay varios mensajes subliminales, pero el título te lo dice, camino de vuelta, porque todo vuelve. Todo lo malo que hagas te va a volver y todo lo bueno también. ¿Qué pasa con lo malo? Que si te vuelve. Entonces tienes la posibilidad de decidir si arrepentirte o no. Y si te arrepientes, tienes la posibilidad de redimirte, de buscar esa redención, de empezar a hacer el bien para tapar esas cicatrices que has creado, ¿no? Tengo otra frase, está para Sergio. También he subrayado esta es muy buena. El talento sin esfuerzo no vale nada, el esfuerzo sin talento lo es todo. ¿Estás de acuerdo, Sergio? Y ya dice en el libro, y si tienes las dos cosas ya eres la bomba. Exacto. ¿No? Esa es la frase que más me están mandando por redes sociales. me la ha mandado Roberto Leal y le ha puesto hasta la musiquita y todo. Sí, es que conozco mucha gente, creo que todos, conocemos gente talentosa que no llega a nada. Porque ¿qué le faltó? Le faltó el trabajo. ¿Qué le faltó? Le faltó todo. Entonces yo no me considero muy talentoso para el boxeo. Soy medianamente talentoso, del 100%, siempre lo digo, del 100% que se compone el ser boxeador, un 97% es trabajo. Tendré un 2 o un 3% de talento. O un 1% de talento y un 1% de inconsciencia y un 1% del tejado que hubo una mano que la fue guiando. Pero sí, el talento es muy chiquitito. Por eso... Eso es mentiroso. No, de verdad. Yo tengo, y lo reconozco de esta manera, tengo más cantidad de horas de trabajo y de boxeo y de estudio y de análisis de boxeo y de entrenamiento que todas las edades de las personas juntando los años juntos. Yo tengo mucho más trabajo. Yo entrené como una... así estoy también, todo lesionado, pero valió la pena. ¿Me entiendes? Pero... Sí. Pero sí que trabajo sin talento no es todo. Después lo demás lo negociamos. Lo demás por el camino lo vas negociando. Vas hablando con tu entrenador, vas viendo, vas analizando. De alguna manera vas a sobrevivir. El boxeo es supervivencia. Hay que aprender yo como latino, a diferencia del europeo, por ejemplo, Inglaterra boxea más por tradición, los ingleses, y los
sudamericano usando por supervivencia. Es una manera de pagarte un plato de comida. Entonces es una manera de sobrevivir. Y entiendo yo que de esa manera lo deseo. Pero que sin trabajo no hay nada. Sin trabajo no podemos hacer nada en ningún aspecto ni orden de la vida. Volviendo al libro, los profesores... Yo creo que en Sergio se aunan los tres. Yo creo que sí. Talento, trabajo y se unen los dos y por eso Pues, en la bomba. Sí, es un montón de kilómetros, ¿no? Para estar contigo apoyándote en continuar el libro, ¿no? Hablamos así, Hay pocos. No, pero bueno, al final yo creo que los amigos se unen por la admiración. Un poco, ¿no? Es lo que hemos hablado. Yo, de los mejores amigos que yo he tenido a lo largo de mi vida, son gente que he admirado. Y cuando esa admiración es mutua, es donde se crean esos hilos, ¿no? Muchas veces un poco... A mí siempre, todavía me preguntan mucho, ¿no? Porque me gusta recordar a David Bistau, mi amigo, y si soy escritor es gracias a dos personas, que es a David y a Paula, si no, no hubiera escrito en mi vida. Y decían, ¿cómo dos personas tan distintas, un gran periodista, un icono, puede ser tan amigo y ser incluso testigo de mi boda, irse a Mallorca a soltar su verborrea? Curioso fue porque en la boda todos íbamos con el papel, menos David, que fue que no necesitó papel. Como dos personas tan distintas se pueden querer tanto pues por admiración. Volviendo al libro, los profesores y los padres del niño que sufre el acoso, el entorno más cercano, no se enteran de nada. No ven las señales de ese acoso escolar, ese niño que deja de comer, ese niño que se encierra en su habitación, que tiene pesadillas, ese niño que se vuelve un poquito gris, ¿no? ¿Por qué no ven las señales? Porque no miran. El problema es que no miran, el problema es que a lo mejor les falta educación emocional. No miran. Tú piensas que el padre de Román es psicólogo. Ellos sí. Yo es que lo que no puedo y no permito es disculpar con la conciliación no educar a un niño. Eso no. Los padres tienen que estar. De una manera o de otra, pero tienen que estar. Con apego. Y para eso, como característica principal del apego de un padre a un niño, es el conocimiento de su personalidad. Si tú conoces la personalidad de tu hijo, en el momento que tenga una variación, te darás cuenta de que algo está pasando. Ese es el primer síntoma de alarma en un niño, un trastorno de personalidad. Hombre, un día vale, pero cuando eso está anclado en el tiempo, están saltando las alarmas, las sirenas están sonando. ¿Opinas lo mismo? Totalmente. Hay una falsa de atención, andamos ahí como... Es simple, no fácil. Todo va muy rápido, te llega el niño, te dice, tengo este problema y a lo mejor muchas veces cosas de... Sí. Una frase como repite bastante el libro, que Sí, hace son mucho cosas de hincapié, son cosas de niños. Algo gravísimo, ¿no? Y en realidad es mucho más simple, prestando atención nada más, ¿no? Creo que es eso, no miran, como dice Jero. Porque la violencia no aparece de repente, tú lo explicas en el libro, ¿verdad? La violencia empieza con... Piensa que la violencia es algo que se ha aprendido y no se aprende de la noche a la mañana. Se va aprendiendo poco a poco. Eso es lo negativo de que es como una gota que va erosionando una roca. Pero por el lado positivo, todo lo que se aprende se puede desaprender. Y todo lo que se puede desaprender se puede erradicar. Por eso siempre yo lo miro en positivo. Y este libro, aunque sea duro, quiero que sea una mirada, una luz en positivo. Que todo se puede mitigar y sobre todo creo que se puede erradicar. Estoy convencido. El problema, Jero, a lo mejor es lo que le pasa a Javi, ¿no? Que llega un momento en que hay tanta violencia en su casa que él empieza a ver como que eso lo normaliza, ¿no? Él piensa que a lo mejor esto es normal en otras casas, ¿no? Que los demás chavales también les puede estar sucediendo algo así. Él normaliza. Eso es un factor de riesgo, ¿no? Que tú veas, que vivas, que tu modus vivendi sea la violencia, posiblemente la vayas a replicar.
en otro lado, pero no es lo general. Hay distintos factores de riesgo y tenemos que estar atentos, tanto los padres, en el parapeto educativo, tanto el colegio o como los entrenadores, ¿no? A los niños siempre, independientemente que pueda ser el acosado como el acosador, algo pasa. Porque no nos olvidemos, yo no voy a disculpar nunca a un acosador, por supuesto, pero en el acoso escolar todos son víctimas, acosado, acosador y testigos. El bullying siempre paga. En este libro aparece también otro personaje que se llama Cola de Lagartija, un boxeador, entrenador de boxeo en una escuela que está en el barrio de Lucero. Tiene muchas cosas en común contigo. ¿Es tu alter ego, este Cola de Lagartija? Bueno, ahí os invitaría a leer mi primera novela, que era Cola de Lagartija. Cola de Lagartija tiene muchas cosas de mí, pero también tiene muchas cosas de mis boxeadores. Al final he aprovechado un personaje para crear un universo, que es el universo Cola de Lagartija, donde se desenvuelve Cola de Lagartija como novela y luego Camino de Vuelta. Camino de Vuelta se puede leer perfectamente porque Sergio no ha leído Cola de Lagartija y lo ha podido leer perfectamente y se entiende. Es una provocación también a leer Cola de Lagartija, que es interesante, ¿no? Conocer cómo un niño con TDAH no diagnosticado pues se convierte en un niño violento y luego a través del boxeo pues consigue ser, ahora mismo, fíjate, el mentor de estos boxeos. A esta escuela, como nos cuenta Jero en su libro, llega un buen día un influencer. Necesita que le preparen... Me lo estás destripando todo el libro, ¿no? Ya se promete que no contamos nada más. Pero esto es fundamental contarlo. Bueno, va para allá a esta escuela porque necesita que le entrenen. Le han invitado a una velada de Ibai Llanos. Y bueno, Cola de Lagartija se refugia un poco, odia a los influencers, odia estas veladas. ¿Qué opina Jero? ¿Estas veladas favorecen, sirven para un poco visibilizar el noble arte? ¿Qué es lo que piensas? Sabía que me ibas a preguntar eso. Mira, este libro me ha servido para plasmar la dicotomía mental que yo tengo. O sea, yo pienso como empresario y como divulgador del deporte que Ibai tendría que hacer una cada mes. Pero sin embargo, como exboxeador y entrenador de boxeo, pienso que se están aprovechando un poco del boxeo. Esa es mi dicotomía y yo he aprovechado Camino de Vuelta para que la gente que lo lea sepa cuál es mi verdadera opinión. Tu punto de vista, pues lo tenéis que leer, porque si no, no vais a entender y a mí ya no me deja contar mucho más. Entre las líneas de este libro se encuentra Miriam Gutiérrez, la reina, campeona del mundo de boxeo, concejala de Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Torrejón, que nos acompaña esta tarde, se encuentra aquí sentada entre el público. Miriam, buenas tardes. Tiempo para te iba a pedir permiso para que te pasáramos un micro, pero creo que ya la encerrona la hemos hecho. Nada, me gustaría hacerte dos preguntas que van relacionadas con el libro de Jero. Él habla en su libro de segundas oportunidades, ¿no? ¿Tú crees que el boxeo puede ser ese camino de vuelta para muchas personas? A ver, yo pienso, ten en cuenta que llevo con ese caballero que está sentado en el medio, llevo más de 25 años, mucho más de 25 años con él. Entonces, yo me he dado cuenta de mucha gente que ha entrado y su vida se ha transformado. Para empezar, se ha puesto la mía. Fue una transformación directa. Luego, con todos los compañeros que he tenido a lo largo del camino boxístico, también ha sido igual. Y ir viendo los cambios que le ha hecho este deporte. ¿Qué te puedo decir sobre ello? Yo pienso que es un cambio radical. Es entrar, comprender, entender, saber y sobre todo las normas que hay dentro de esa escuela. Yo hablo de la mía, yo hablo de mi escuela, yo no sé lo que hay en otras, yo hablo de la mía. Entonces, de la mía sabía perfectamente que lo que tiene que haber siempre es un respeto. Y luego ese minuto de descanso, donde si has hecho bien tu deporte, te puedo asegurar que no te da tiempo a hablar con nadie, porque lo que quieres es respirar para seguir funcionando.
esa es la parte que a mí me toca. Pero para mí, mi escuela es la que a mí me ha transformado directamente desde que comencé, desde que entré, hasta que salí, hasta que salí, no voy a salir, se voy a hacer salir imposible. No me libro de ella, ¿eh? Joder. A ver si no la dejáis salir de Torrejón, ¿eh? Este libro, Miriam, también habla del después del boxeo, cuando se apagan los focos, uno cuelga los guantes, deja el ring. ¿Es quizás ese después el combate más duro que tiene que hacer un boxeador? Yo te voy a decir que sí, pero te voy a decir porque no es el que tú ya dejes, porque yo la verdad es que este deporte me sigue haciendo falta. Ya me hace falta para desconectar, para descontrolar y sobre todo por seguir disfrutando de la gente que yo he tenido en esa escuela desde que yo comencé. Seguir teniendo ese olor, ese entrenamiento, ese salto, no sé, es diferente, es muy difícil. Eso sí, dejar lo que es a nivel competitivo, lo que es la situación, son otros factores totalmente diferentes, no lo terminas dejando. Aquí enfrente tenemos un campeón mundial que sigue boxeando sin parar, porque yo creo que es algo que lo necesitamos. No me digas el por qué, pero a mí me hace falta. Yo creo que dejarlo no voy a poder dejarlo nunca, porque es algo que comprendo, es algo que entiendo, es algo que lo disfruto, que lo vuelvo, me hace sentir totalmente diferente. Y yo ya llego a mi casa después de ese entrenamiento, haya sido duro o no, te puedo asegurar que mi cabeza se tranquiliza. Otro deporte no lo hace. No me digas el por qué, otro deporte no lo hace. Este sí, entonces yo necesito decir, es que me he cansado. Es que me he cansado, ahora estoy tranquila. ¿Diferente? Sí, pero vamos, yo ya te puedo decir, desde que yo salgo de esas cuerdas, se ve perfectamente que ya me retiraba. Lo primero que me dijo la persona que está en el centro, Miriam, acude a un psicólogo. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber también tanto el comportamiento como la situación, como eso que te va a llegar. Que te llega, Y eso sí que es un caos directo. ¿Por qué? Porque cambia totalmente la dinámica, cambia la situación, cambia un montón de cosas y tienes que gestionar eso que ya no quieres. Entonces, es verdad que tú tienes que acudir a un profesional, y yo lo puedo decir, claro, yo la verdad es que acudí, si tengo que volver a acudir, voy a seguir haciéndolo porque creo que es algo diferente. Yo necesitarlos a ellos siempre, porque es algo que me hace sentir viva. No me digas el por qué, pero es lo que me hace sentir. Es un deporte que me encanta, que me gusta, y yo llego a mi casa cansada, sin ningún pensamiento extraño. Y es lo que me hace falta. Entonces, sí, yo creo que, me lo voy a decir que me va a tener que aguantar toda la vida, entonces... Pero va a tener Genoterapia. Esta mujer necesita genoterapia. Bueno, yo te puedo contextualizar esto un poco, Sí. un poco a nivel un poco más técnico. O sea, nosotros, como ha explicado Sergio antes, en Gran Bretaña se boxea por tradición, en Sudamérica por una necesidad económica, pero en España, por mucho que boxeamos, no ganamos. Los que boxeamos, sobre todo años A, es por una necesidad vital, una búsqueda de objetivos, algo que nos centre, un faro en la niebla. Por eso boxeo yo y por eso boxeo la niebla. Pero nosotros necesitábamos ese faro en la niebla. ¿Qué ocurre cuando no lo tenemos? Pues que ya nos falta una pata de la mesa, entonces la mesa se puede caer. ¿Qué ocurre? En este caso de Miriam, como en mi caso, nosotros necesitamos ayuda de profesionales, porque yo esa necesidad vital, mientras yo estaba boxeando, la he tenido cubierta. Mi segregación de dopamina me ha ayudado al equilibrio, igual que ella. ¿Qué pasa? Cuando ella se retira, ya no tiene el agente de cambio, ya no tiene el deporte y ya no tiene un acompañante que no molesta. A mí me pasó exactamente igual, entonces lo primero que yo dije, ahora tus demonios te los tienes que cuidar un terapeuta. Nosotros al final desde el coach deportivo, nosotros vamos de aquí para adelante, pero un profesional de las ciencias del comportamiento va de aquí para atrás. Y en ese momento es cuando tenía que dar el paso, igual que yo di el paso en manos de un profesional para que nos regule emocionalmente, porque en esta vida hay que pedir ayuda.
Pedir ayuda no es debilidad, es vulnerabilidad, y vulnerable somos todos. Hasta luego. Miriam, muchas gracias. Disculpa el atraco que te hemos hecho. Gracias por participar en este encuentro con tu experiencia, ¿no? Y tú eres el ejemplo vivo de que hay un camino siempre de vuelta. Muchas gracias. Pero vamos, he tenido yo que gracias a personas que están ahí, porque al final uno es un ídolo y el otro ha sido un entrenador donde le voy a tener, ya no es como entrenador, sino como mi hermano mayor y como parte de mi familia. Al final siempre tienes que tener esa persona que te dé una obra de aliento en el peor momento, y para mí ha sido él. Muchas gracias, Miriam. Bueno, como nos ha contado Miriam, el boxeo transforma vidas. ¿Crees que la escritura también, Jero? ¿La escritura? Para mí sí. Para mí fue una canalización. Yo, ahora mismo, mis momentos de flow, donde yo no pienso en nada, donde me relajo, donde estoy aquí ahora, ¿no? Antes era el boxeo, qué paradoja, ¿no? Lo que se siente con la meditación lo sentía yo con el boxeo, estar aquí ahora. Pues ahora ese momento flow es cuando escribo. Antes de este ya es el tercer libro, ¿vale? Antes de esta incursión tuya en el mundo de las 3 horas tuyas, escribías. Yo he leído por ahí que te gustaba escribir canciones, ¿no? Empezaste por canciones. La verdad que la música siempre se me dio mal, tengo un oído nefasto y estaban todas tiradas en el... Pero me gustaba hacer versiones de canciones inglesas para ponerle letra española. Yo, fíjate que yo ya tengo más años que el libro negro, cuando empezó el rap, pues intenté un poco decir, me lo voy a decir. Las letras están bien, ¿no? El barrio, tal, rollo. Por eso a mí soy un enamorado de Jace, ahora de Natos y War, porque me recuerdan al barrio, ¿no? O sea, al final eso es un poco poesía, ¿no? Me gusta mucho eso. De aquí, vecino, o sea, me gusta, pero es más que música, es algo que trasciende, es algo que llega, ¿no? A través de las letras. Entonces luego me pasé a la poesía, un desastre, algún soneto hice, un desastre, y luego bueno, acabé pues, haciendo algún blog, post y hasta que esta mujer y David Guistao pues, me provocaron a escribir mi primer libro, que mi primer libro está coescrito con Paula, porque no me atrevía a hacerlo solo, ¿no? Entonces, luego ya llegó un momento que como todo, pues, tienes que volarse y caminarse. Y a Sergio Rosete que también le va a escribir. Yo he leído por ahí, si no estoy mal equivocada, que escribes poesía, que también es tu libro. Sí, estoy escribiendo un libro de poesía desde hace un montón de años, 4 o 5 años por ahí. También estoy escribiendo otro libro que estamos por publicar con 2 amigos, con 2 colegas míos, digamos. Uno es un gran periodista veterano en Londres ya, Carlos Irusta, y con un dibujante, un pintor muy copado, muy bueno, de Argentina, Matías Nana. Todavía no tenemos el título del libro, lo vamos a publicar probablemente en diciembre o enero. Estamos ya lo tendríamos casi armado. Mi parte ya está. Falta que ordenemos y organicemos el libro. El de poesía me tengo que poner a darle orden porque tengo como para hacer 8 libros, pero tengo que ver qué es lo que me puede servir, qué cosas están relacionadas. Tengo otro libro que había publicado hace ya muchos años. El libro se llama Corazón de Rey, es el argentino, muy humilde. No, el título no lo puse yo, lo puse la editorial. Y ese Corazón de Rey anduvo bien, casi 200.000 libros, 190 y pico. Anduvo muy bien. Entonces escribo desde hace muchos años. Desde que era pequeño recuerdo estar en mi casa escribiendo. A mí en el barrio me hacían bullying, entonces cuando salía a la calle lo pasaba mal, iba a la escuela lo pasaba mal, donde me moviese lo pasaba mal. ¿Qué hacía? Me refugiaba en casa, mis cuadernos y mis lápices y me ponía a escribir. Y ya escribía mis cuentos, mis historias, mis novelas. Con 6, 7 años de edad me decían raro, ya puedo. Era raro, tío, raro.
Yo me iba a jugar a la pelota como todos los chicos que se juntaban a jugar a la pelota, ponían los jerseys o las camisetas como porterías. No, yo me quedaba y no interactuaba con la gente, tenía mucho miedo. Y ya desde ahí empecé a escribir, nunca dejé la escritura, nunca la dejé. Y ahora estos últimos años sí que estoy como más metido, más en serio. Yo he leído en una entrevista que te hicieron hace ya años, que decías que cuando te retiraras del boxeo ibas a ser escritor profesional. Y esa iba a ser tu profesión. Sí, es verdad. Sí, tengo pensado, estoy acomodando mucho, o sea, voy preparando para que todo pueda ser así, ¿no? Porque creo que las cosas, yo por lo menos, trato de que las cosas no sucedan. Trato de obligarme a estar en el sitio donde quiero que sucedan. Bueno, ya mi última pregunta para finalizar. Bueno, Antes de no dar... recuerdo, pero Sí, ¿de qué va el libro que vas a sacar en diciembre? Claro, ya iba aquí con la esta. ¿De qué va? ¿Quieres decir el prólogo o el epílogo? Yo creo. Sí, le voy a pedir a Ger, te voy a pedir eso. Te comprometimos. Va sobre la historia de unos, no sabemos si 33 o 34 boxeadores históricos de todo del boxeo moderno, digamos, ¿no? Desde la época de, ¿qué sería? Jack Dempsey, Firpo, 1920, 1920 y pico, desde esa época, algunos argentinos, algunas boxeadoras históricos, todos los de quienes escribimos el doble, o sea, escribimos como para hacer 2 libros. Pasa que tenemos que seleccionar, porque la editorial nos dice, muchachos, somos argentinos, hablamos mucho, escribimos mucho. Dice, muchachos, achiquen un poco, porque entonces son historias personales sobre boxeadores, sobre boxeadoras, algunos momentitos puntuales también, alguna super pelea. Por ejemplo, en Argentina tenemos el Día del Boxeador, que es el 14 de septiembre, porque había combatido en el Polo Ground, en un estadio en Nueva York, en 1923, ese día, el 14 de septiembre, Luis Ángel Firpo, un argentino, con Jack Dempsey. Combatieron, hicieron un combate espectacular, se pegaron con todo lo que tenían, el combate duró muy poco, y desde ese día tenemos ese día tan especial para nosotros, ¿no? Bueno, tanto Firpo como Dempsey están en el libro. Y cuento yo mi visión, yo tengo una manera de verlo bastante poética, de ver la vida de la persona. Trato de investigar y ir hasta el último detalle para tratar de sacar toda la data que pueda haber de cada uno, ¿no? Y los datos curiosos y eso, todo lo relato de manera poética. Entonces, bueno, creo que está bien. Te pasé algo, creo, una vez. Yo lo sabía, eso sí, he hecho sí. la trampa. Pero una vez, no sé qué te pasé, qué historia te pasé. Sí, me parece que es Ahí, Tyson, me parece fantástico, me hace maravilloso porque es que el boxeo es poesía. Que se puede plasmar, es maravilloso. Y luego aparte que tiene un dibujante que va a ser fantástico. O sea, el libro va a ser un librazo. Un dibujante que es muy bueno, es Matías Dana, que hace con Brea, hace dibujos con Brea. Y unos retratos fantásticos y bueno. Así es la historia de nuestro libro, ya lo tenemos ya casi hecho. A puntito de salir dentro de nada. Está en el horno, Lo tenemos, como dice Sergio, lo tenemos. Pues terminamos hablando de libros. ¿Qué libro recomendaríais, libro o escritor, ¿vale? ¿Me recomendaríais a mí o...? Es el típico libro que recomendáis a vuestro mejor amigo siempre, ¿no? Yo no sé, te recomiendo Yo me que leas. acabo de enamorar de este libro. Lo leí, terminé de leerlo hoy y se lo dije. Terminé hoy de leerlo, hoy en la mañana. Me emocionó y todo, porque aparte la historia te pega, me metió un poco de bajo. Habló de argentinos que salieron de la época de Corralito. Yo vine de la época de Corralito. Entonces, imagínate, wow, yo leí eso y digo, madre mía, esto me queda cerca. Y cada vez más intenso, más duro, más verdad. El libro, lo que tiene el libro que es verdad. Eso es lo que tiene mucha verdad. Yo le iba a preguntar, ahora ya lo dijo él antes, estaba basado en muchas historias reales, pero iba a decir, es muy real para hacer ficción, es muy real.
No, está buenísimo, chicos, de Ya verdad, no el libro. quiere- no Se van a quiere enamorar que del hablemos libro más fuera de del broma. libro. ¿Qué quiere que hablemos más del libro? No, casi todos son historias reales. Son historias reales que han pasado por mí en mayor o menor medida. Y bueno, para eso está la ficción, para jugar con la verdad. Ujú. Para mí es eso, la verdadera ficción es eso. O sea, yo no soy capaz de ponerme aquí a crear un thriller de tal, de rollo. No puedo. Yo soy más costumbrista. A mí me gusta estar en la realidad y luego esa realidad ficcionarla, porque me da tiempo a jugar. Ahí sí soy el gran player, ¿no? Bueno, me falta de este libro un autor vuestro que os guste mucho, un escritor. Yo lo tengo muy claro. El primer libro de la historia de autoayuda. Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes. Mirá. Mi libro favorito es uno muy viejo, un libro muy antiguo, de una historia muy dura, muy bonita, bueno, bonita, no tan bonita. John Kennedy Toole se llamaba el autor que escribió La Conjura de los Necios y me pareció una historia fantástica. También con muchos golpes bajos, mucho de comedia dramática, comedia dolorosa, en el que cada cosa que pasaba me sentía, no digo identificado, sino que, bueno, sí, un poco identificado, sí, me pareció fantástico. Voy a tener recomendaciones literarias, aparte de esta, del último libro de Jero, Don Quijote de la Mancha y la Claro, de sí. Pues ha finalizado el encuentro. Vamos a dar paso ahora a la conversación con las personas que nos acompañan esta tarde, por si quieren hacernos alguna pregunta. Y al finalizar, Jero estará en la sala de exposiciones firmando ejemplares de este increíble libro. Pues Hola, nuestro buenas tardes. concejal de Cultura Muy buenas tardes. se anima y nos Gracias hace por la conversación tan bonita y tan satisfactoria que hemos tenido. Una pregunta a los dos. Dos escenarios. Combate de boxeo, nos jugamos algo importante, un título mundial o un campeonato de Europa, algo importante. Y sale el lado negativo, ¿vale? No sale como queréis, y el lado positivo, campeones. Llegamos al hotel, a la casa, donde sea. ¿Cómo se digiere eso? Tanto en el triunfo como en la derrota. Llegar a casa, soledad, familia, ¿cómo se digiere todo esto? Tiene una buena respuesta. Yo trato de no hinchar mucho mi pecho el día que gano y de no hundirlo el día que pierdo. ¿Entiendes? Entonces, para mí, tuve unos cuantos combates que estuvieron muy buenos, que fueron como muy grandes, muy promocionados en Estados Unidos, en Las Vegas, en Nueva York. Y me tocó ganar y me tocó perder en el Madison, por ejemplo, en el Madison Square Garden. Y el triunfo para mí fue maravilloso, fantástico, porque hay mucho trabajo en la previa, son muchos meses, en realidad es toda la vida llevo preparándome para ese combate. Pero la celebración mía era, bueno, gente, con todo mi equipo y algunos hinchas o amigos, simpatizantes, ¿cómo se dice? Forofos, amigos míos, de acá de Henares, el de Torrejón, el de Madrid, viajaba a verme, entonces nos invitaba a cenar ahí donde nos tenían preparados para los boxeadores, porque cenábamos tipo 2 de la mañana. Y cuando llegábamos, nos sentábamos todos en la mesa y decíamos, bueno, muchachos, ganamos, gané el combate, ¿no? Gané todo, pero ganamos todo, bien. No quiero escuchar un golpe de dale campeón, no quiero que gritemos, no llamemos la atención. Vamos, brindemos a la hora de brindar, campeonato, lindo, salió, gané por puntos o por KO, fantástico, brindamos, un besito por cada uno y al rato yo les decía, ya me conocían de mi equipo, le decía al que tenía al lado, bueno, voy a decir que como siempre, que me voy al baño y en realidad me voy a la habitación del hotel. Me abrí a la habitación, me quedaba en mi habitación, pedía vasos de jarras de zumo y pedía por ahí un helado de 1 kilo, me veía en una película, tranquilito, en silencio, porque después de un combate de 12 asaltos, donde hay golpes que van y golpes que vienen, y hay golpes duros, y hay golpes, o sea, yo me quedaba aturdido. Lo que menos quería era música, ruido, gritos, celebración, muy al estilo de mis amigos, digamos, de mi familia.
Entonces me quedaba viendo una película, me quedaba despierto muchas horas de la noche, porque después de recibir golpes no conviene dormirse, no conviene porque te puede dar una embolia. Entonces bueno, me quedaba ahí bastantes horas despierto, digo, voy a disfrutarlo de esa manera. Antes no existía WhatsApp, no existían redes sociales, estaba encerrado en la habitación. Y eso era quizá era de los regalos más bonitos que tenía yo. Eso cuando ganaba. Cuando perdía, muy parecido, pero con mucha rabia. Odio perder, la verdad. Yo juego al fútbol con mi madre y le parto las piernas. Sí, no, yo no me gusta perder en el deporte. Y además, bueno, lo puedo negociar. Traté siempre de mantenerme equilibrado, no exagerar ni cuando gano, ni exagerar cuando pierdo para abajo, ¿sabes? De esa manera. Creo que ahora Jero puede tener una respuesta mucho más bonita que la mía. Yo la derrota siempre la arropo de reflexión. Yo sé que siempre va a haber derrota, que siempre va a haber fracasos y que siempre va a haber golpes. Entonces, esos fracasos, esos golpes, esa derrota, me valdrán de algo si en un momento dado yo me he sentado y me he puesto a reflexionar cuáles han sido las causas de esa derrota. Hay un sentimiento y una emoción que es la ira, que cuando pierdes la tienes, pero tú tienes que ser capaz de parar, sentarte y reflexionar para que esa derrota, fracaso o golpe te sirva. La victoria, el éxito, la felicidad. Para mí el éxito siempre es el camino, siempre. Y mirar, por ejemplo, uno de los éxitos más importantes que yo he tenido en mi vida fue una derrota. Campeonato del Mundo unificado, el combate más importante de la historia del boxeo español. La primera vez que se hacía en la historia. Esa señorita, vuestra concejala de Turismo y Deporte, con Katie Taylor en Wembley. Perdimos. Ganamos. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce la historia de Miriam, cómo ella, a través de su esfuerzo y de un acompañante que no esté, consiguió estar en el Olimpo del boxeo. Y daba igual si ganaba o perdiera, porque ya había ganado. Por aquí tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes. Encantado de presenciar este evento. Tenía una pregunta a lo mejor un poco curiosa. Aparte de esfuerzo, talento, esfuerzo, ¿en algún momento hayas sentido de tener suerte? A los dos. Campeón. Siempre traté en lo posible de no esperar, no confiar, no refugiarme en la suerte, ni en la buena ni en la mala. Si las cosas pasan por algo o sea, el triunfo viene precedido de una serie de aciertos y de trabajos acertados. Y la vez que perdí, la vez que me tocó perder, tuve un montonazo de errores, un cúmulo de errores. Entonces no llegué a... Quizás soy injusto, porque por ahí alguna derecha que tenía que haber entrado, porque, no sé, me habrá regalado una fracción de segundo, me habrá regalado con mi bota a la lona y pude esquivarla olímpicamente a esa mano, que esa derecha tenía que haber entrado de mi rival, tenía que haber hecho estragos. Y quizás fue la suerte, un golpe de suerte que logró que haya, no sé, ahí abajo un pedacito de esparadrapo que yo pudiese pisar y resbalarme, pero prefiero pensar, no puedo entregarle yo a otra persona, a otra cosa, a otra entidad, no puedo darle entidad a algo externo. La vez que perdí fue porque cometí muchos errores y mi rival muchos aciertos. Y cuando gané hice muchas cosas bien, digamos, muchos aciertos. Y eso es, bueno, el resultado final es el que tiene que ser. Si yo hago muchas cosas bien,
aprendí que las cosas cuando se hacen bien, al final salen bien, ¿sabes? Hola. Yo creo en la buena y en la mala suerte. Directamente. La buena es cuando haces las cosas bien y la mala cuando las haces mal. Muy bueno. Por aquí tenemos... Bueno, Mira, a ver. Sergio, ¿para ti quién va a ganar el Mundial de Fútbol? Esa es buena, ¿eh? Yo creo que esa es buena. la pregunta más difícil que te han hecho esta Sí. Ojalá lo ganen. Yo que estoy 50-50. Tengo dos nacionalidades, tengo argentina y española. Ojalá que sea Argentina, ojalá que sea España. Pero sobre todo que gane el deporte, que seamos felices por ver un bonito mundial. Más allá de quién puede ganar, lo que me importa es la manera en que lo pueden ganar. Creo que los chicos de las dos selecciones tienen el potencial para llevarse al mundial las dos selecciones. También está Francia, hay otros equipos, por supuesto, pero si me voy a poner la bandera, yo tengo la bandera mitad argentina, mitad española. Gracias. Por ahí tenemos otra pregunta. Yo creo que una pregunta es ¿por qué a las personas buenas son las que más salen afectadas? ¿Tienen una sensibilidad más especial o diferente con el entorno? Cuando un niño crece y ve las cosas de diferente manera, todo al final le sale mal y le acaba haciendo daño y se encierra en sí mismo. O sea, ¿por qué ese niño que es bueno quiere convertirse en alguien malo o quiere, sabes? Bueno, yo creo que cada uno tiene sus ángeles y tiene sus demonios. ¿Qué ocurre? Que en ese diálogo interno a veces ganan los demonios y otras veces ganan los ángeles. Yo creo que no hay ningún niño que nazca mal, de verdad. Creo que son las circunstancias o los valores que le aportan primero en casa los que pueden transformar en positivo o en negativo una determinada personalidad. Sería algo muy general decir que a la gente buena es quien sufre más. Yo diría que es a las personas sensibles, por el mero hecho de serlos, son las que sienten más y posiblemente le hagan más daño las cosas. Entonces ahí yo, como padre, a un niño sensible lo tengo que empoderar. Lo tengo que empoderar y le tengo que dar fortalezas. Y a un niño que no tenga ese problema, que sea menos sensible, a lo mejor lo que tengo que hacer es ponerle límites. Ahí yo, como padre, como ser el primer parapeto educativo de esos niños, estoy obligado a conocerlo. Gracias. El primer límite es no ser del Madrid. El primer límite es no ser del Madrid. Hola, buenas. Un placer haberos escuchado. Y mi pregunta va enfocada un poco a lo que hablas al principio, del silencio, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar a estos chicos que se quedan en silencio ante la violencia? Bueno, esto es algo que es educacional. O sea, esto es un trabajo de pico y pala, de disco rayado, desde casa, de mentalizarlos que el silencio es el mayor cómplice de cualquier tipo de violencia. O no solamente cómplice de cualquier tipo de violencia, sino de cualquier problema o trastorno de salud mental. Que hay mucha gente que tiene desequilibrios emocionales o problemas graves de salud mental que no dicen nada, se abrazan al silencio. No, pedir ayuda, repito, no es debilidad, es vulnerabilidad y vulnerable somos todos. ¿Y qué podemos hacer los adultos para acompañar a esos chicos? Disco rayado, pico y pala. Que parecen que los niños no nos escuchan. Sí nos escuchan. Y sobre todo, y esto sí es muy importante, no diferir del mensaje en el hecho en sí.
¿Qué quiero decir? O sea, ser consecuente con lo que dices. ¿Con qué? Con el ejemplo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Quería preguntaros, porque ambos siempre habéis difundido el mensaje de que el boxeo os ha cambiado la vida. ¿Cuál es el momento que se os viene a la cabeza, o cuál es el primer momento que se os viene a la cabeza cuando os hacen esta pregunta? ¿Cuándo realmente el boxeo os salvó la vida? Yo la verdad que la primera vez que me pongo unos guantes. O sea, yo el boxeo me gustaba desde bien pequeño, porque mi abuelo me llevaba a las veladas de la plaza del Pardo, en las fiestas. Luego mi padre trabajaba en el Palacio de los Deportes y muchas veces para ver a mi padre un fin de semana teníamos que ir allí. Entonces yo ya veía para mí esos dioses sin camiseta, como también eran los últimos gladiadores. Y yo siempre quise hacerlo, porque en esa época el boxeo estaba en el reverso tenebroso de la sociedad. Y el día que me puse yo unos guantes y ahora haciendo full contact, yo es como... ¿no? O sea, todavía recuerdo ese momento, esos guantes rojos de la flecha de oro, ahí en ese gimnasio de Oporto, que dije yo, esto es lo que yo quiero. Pero ese es el momento. Y en mi caso fue muy pronto, apenas comenzar a boxear, muy rápido. Mira, venía el fútbol, el deporte que practiqué antes de ser... De hecho, me metí a un gimnasio de boxeo porque quería ser futbolista, porque quería mejorar mi condición física. Entonces, como me quedé sin liga, estaba jugando una liga, terminé la liga y dentro de un mes tenía un partido de prueba, un mes y una semana. Dije, bueno, todo este mes, 3 días por semana voy a un gimnasio de boxeo. Y 3 días por semana cojo un balón y me pongo a jugar en un campo. Yo vivía al lado del campo. Yo voy a jugar en campo, tranquilo, esquivando las vacas, qué sé yo. Pero claro, entré al gimnasio de boxeo y en el fútbol yo tengo más o menos, debo tener, jugué 3 años al fútbol, tampoco fue tanto, pero tengo 450.000 millones de pares de tarjetas amarillas y la mitad de rojas, más o menos. Yo tengo, a la hora de competir, un carácter fuerte, a la hora de competir voy a, fuerte, ¿no? Y claro, en el fútbol, ¿qué es lo que pasaba? Tengo que remontarme un poquito antes. Mi primer deporte fue frontón, el segundo tenis y el tercero fue, tenis, ciclismo y después fútbol. Es decir, llegué al fútbol habiendo practicado y habiendo competido en 3 deportes individuales. Y en un deporte colectivo no me sentía del todo bien, porque yo sentía, yo prejugaba, yo decía, no, aquel no es bueno. O no es que prejugaba, yo lo veía jugar a mi compañero. Digo, bueno, el número 10 era muy bueno, el número 5 también. El número 8 medio flojito y el número 11 también. Entonces yo no le daba el balón al 11 ni al 8, le daba el balón a quien yo consideraba entonces no era buen compañero. ¿Qué pasa? Me metí al boxeo y el boxeo fue ponerme los guantes, como él dice, ponerte los guantes y sentir, encontré mi identidad, la encontré, fue automático, o sea, me puse los guantes y fue como, me acabo de encontrar de vuelta. Había algo ancestral en mí que cayó y que caló muy hondo acá adentro. Me di cuenta que era por ahí. Me di cuenta rapidísimo que iba a ser boxeador. Me di cuenta muy rápido que iba a ser campeón del mundo. Y me di cuenta muy rápido que el boxeo iba a ser la identidad mía. Por lo menos durante muchos años. Llevo ya 31 años dentro del boxeo. Y claro, como para salir, si no quiero salir, si me encanta. Me apasiona, como decía Miriam, ¿cómo no va a doler dejar si estás enamorado del deporte? A mí me pasó, yo me enamoré del boxeo y encima me apasiona. Entonces cuando algo te apasiona, ¿qué quiere decir que te apasiona? Que lo haría hasta gratis. Hoy yo no lo hago gratis, pero lo haría gratis, lo podría hacerlo gratis toda mi vida. Entonces, claro, ¿quién va a querer dejar de boxear? Encima se me da bien, o sea, lo hago ahí, la piloteo, ¿no? Claro, entonces así muy rápido entendí que ahí, que era por acá, que era el boxeo. Apenas por los guantes. Sí, señor, coincido con el señor Pedro. Buenas tardes. Adelante. Bueno, yo quería preguntar a los dos que de todos vuestros combates os habéis llevado muchísimas lecciones, pero ¿cuál es la mayor lección que os habéis llevado y que luego habéis aplicado a la vida?
que le puedo aplicar en la vida. Mira, en el combate número 8 de profesional, yo hice una carrera amateur muy corta porque consideraba que comenzar a los 20 años de edad era tarde. Y en Argentina me decían, mira, comenzaste tarde. Yo empecé a los 20 años a boxear como boxeador amateur. Empecé un día, martes 2 de mayo del año 95. Entré al gimnasio de boxeo. Claro, ya tenía 20 años bien puestos. Muchos chicos empiezan mucho más temprano. Me decían, mira, tu carrera, vamos a ver que apurarla. Vamos a ver cómo hacemos. Claro. Y se me metió ese chip en la cabeza. Cuando uno empieza a escuchar eso, uno asume y acepta. Yo acepté y asumí que era, digo, soy grande para ser amateur. Tendré que hacerme profesional cuanto antes. Me hice profesional a los 2 años y medio. 2 años y 6, 7 meses de boxeo tenía y me hice profesional. Y tuve la carrera como amateur que me fue muy bien. Hice 41 combates y pasé a profesional. En la octava de profesional estaba peleando con un rival que era muy malo, pero era muy duro, que venía de pelear con 3 campeones mundiales. Lo había noqueado Chávez padre, César Chávez lo había noqueado, y después perdió por puntos. Un tipo esto que ¿cómo se dice? Busca vidas. Este que llega con el bolsito y que viene del trabajo, pero que sube al ring y no le podés hacer nada. O sea, y capaz que si te descuidas te pega una paliza. Bueno, así era el rival. Silvio Rojas. Y me acuerdo que yo estaba ganando el combate bien, estaba ganando bien, por amplio margen, todos los asaltos. Y en el asalto número 4 me chocan, pum, chocamos, pum, cuerpo con cuerpo. Y cuando sentí que me chocó un Miura, como si la madre que me parió, te juro, pum, choqué. Y me acuerdo que lo abracé. Y dije, ay, qué boludo, ¿cómo me apuré? Dije, me faltaba un año más de amateur. Y eso me enseñó que la prisa es la madre de todos, absolutamente todos los errores. Y eso me enseñó que uno cuando es joven es muy propenso a cometer esos errores. Hoy ya no me lo permito. Ese es uno de los aprendizajes más bonitos que me dejó el boxeo. Gracias. A mí... No, que a mí son muchos aprendizajes. Claro, uno de ellos es que las prisas matan y en boxeo antes. O sea, eso está claro. Yo me voy a ir un poquito más profundo, ¿no? Me voy a ir... Yo no me sentí boxeador hasta mi última pelea. Hasta, 70 y pico peleas, 13 años boxeando, peleando en todas las deportes de contacto que pude, y yo jamás me sentí boxeador hasta mi última pelea por el título de Europa en Italia. Yo subí por esos escalones no sabiendo si era boxeador, pero cuando bajé sabía que era. Entonces nunca voy a dejar que el síndrome del impostor vuelva a opacarme en mi vida. La única vez que yo he sentido ese síndrome del impostor, ese entre comillas miedo a brillar, fue en mi carrera como boxeador. No fue ápice hacer lo que hice, que yo estoy orgulloso de lo que hice y todo lo que he aprendido para poder plasmarlo a mí, pero me he sentido a lo largo del tiempo, después de la retirada, que nunca jamás volveré a dejarme estar bajo esa luz del síndrome del impostor. Lo que tengo me lo merezco. Bien puesto. Muy bien. Vamos ya con la última pregunta. Yo os quiero hacer una pregunta, ya cambiando de tema otra vez, o sea, de fútbol. Adelante. Una para mi padre y otra para Sergio. Primero la de Sergio. ¿Quién te parece mejor, Messi o Maradona? No me digas esto, adelante. Ay, la madre que lo parió. Ay, Dios. Imagínate convivir con eso. Imagínate. Bueno, a ver, sí que entiendo, tal y como me gusta a mí el fútbol, a nivel estético, estéticamente Maradona
era superior a cualquier otro futbolista. Para mí, ¿no? Para los argentinos Maradona es Dios, para mí no es Dios. Para mí es más grande, bueno, nada. Para mí es un tipo, a la hora de jugar era con una estética soberbia, con una estética tan maravillosa y con una precisión y una justeza que era increíble. Y acá tengo que citar a uno de mis grandes referentes que se llama Alejandro Dolina. Dolina decía, es muy fácil ser el mejor del mundo teniendo las mejores condiciones del mundo. Maradona lo fue sin tener las mejores condiciones. Sufrió raquitismo, tuvo un montón de problemas en la infancia, un montón de problemas en la pubertad, un montón de problemas a nivel físico en la adolescencia y logró ser el mejor. Messi nació siendo el mejor. Y es como que es más fácil para Messi ser mejor. Ojo, que Messi también lidió con cuántos problemas físicos y médicos brutales. Sí, lidió, sí. Sí, señor. Pero a nivel estético, Diego era superior. Mira, lo hacía más bonito. Maradona, cariño, Maradona. A ver. Y ahora la pregunta de padre. ¿Quién te parece mejor, Andrés Iniesta o Lamine Yamal? ¡Oh! Vamos los dos. Es buena esa. Es buena, sí. Es buena. Vamos a ver. Yo creo que Lamine Yamal todavía tiene que explotar muchísimo más. Pero como talento natural, lo de Lamine Yamal es harina de otro costal. Mira que yo soy muy Iniesta, muy Xavi, muy Busquets, o sea, ese tipo de juego, pero lo que a mí me transmite Lamine Yamal cuando juega, y mira que me ha tocado sufrirlo en los 2 últimos meses 5 veces, porque si no lo sabéis, yo soy del Atleti. O sea, y la verdad que el miedo que da en banda, cuando sabes lo que te va a hacer, pero es que te lo va a hacer, como Lamine Yamal, hay pocos. Más preguntas. Con eso, digo yo. Camino de vuelta, un libro inspirador, motivador, que te atrapa desde la primera página. Como bien dice Sergio en el epílogo, este es un libro que se te mete debajo de la piel cuando lo lees. Yo os lo recomiendo hacerlo. Muchísimas gracias a los dos, Jero. Enhorabuena por este gran libro. Yo le auguro un exitazo. Muchísimas gracias por esta tarde, por esta conversación, por habernos conocido. Y a vosotros que hacéis posible estos encuentros, muchísimas gracias por estar aquí. Y ya sabéis, camino de vuelta, a disfrutar. Me gustaría dar las gracias, por supuesto, a Sergio por el epílogo y por estar aquí acompañándome, a Monse, porque mejor no se puede hacer, y gracias a vosotros y sobre todo pues, al Ayuntamiento de Torrejón, a su concejal por estar un ratito aquí conmigo. Muchas gracias.